tercer informe de gobierno. El presidente Felipe Calderón te habla en su tercer informe de gobierno de los principales resultados en materia económica. A fines del año pasado, en Estados Unidos empezó la peor crisis económica que se tenga registro. Pronto, la crisis se extendió a todo el mundo. Desafortunadamente, nuestro México, cuya economía depende tanto de la de Estados Unidos, porque le exportamos la gran mayoría de nuestros productos y porque de ahí vienen los dólares que mandan nuestros migrantes, resultó severamente afectado por esta situación. Sabíamos que no podíamos desde México evitar una crisis mundial y menos de esa magnitud. Así que lo que hicimos fue concentrarnos en contrarrestar sus efectos en México y cuidar lo más importante para nosotros, que es el empleo. ¿Y qué es lo que hemos hecho para cuidar el empleo y apoyar a las familias mexicanas? Por ejemplo, aumentamos drásticamente la inversión en infraestructura. Lo que buscamos fue generar empleo en sectores como la construcción, vinculados a carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, redes de agua potable y saneamiento, todo el sistema y el sector de energía del país, impulsados por el gasto del gobierno federal. Así, a pesar de ser un año de crisis, invertimos en este 2009 más que nunca en obras públicas federales. Este año, por ejemplo, invertimos el doble en infraestructura de lo que se había invertido hace apenas 3 años. Segundo, nos dedicamos a crear fuentes de empleo en la limpieza de carreteras, pintando escuelas, limpiando zonas arqueológicas, prestando servicios emergentes de salud. Y así, con el programa de empleo temporal del gobierno federal, le dimos trabajo a más de 500,000 de mexicanos, lo que representó un valioso ingreso para estas familias que de otra manera no hubieran tenido un ingreso para subsistir. Una tercera medida fue proteger el empleo a través del programa de preservación y de paros técnicos. Aquí lo que buscamos fue que las empresas que de repente dejaron de vender sus productos a Estados Unidos durante la crisis no se vieran en la necesidad de despedir a sus trabajadores. Y por ello el gobierno federal propuso pagar hasta una tercera parte de su sueldo con cargo al gobierno federal, otra tercera parte por cuenta de la empresa y otra tercera parte por cuenta del trabajador. Este programa de preservación del empleo evitó que casi 450,000 trabajadores tuviesen que ser despedidos durante la crisis y así salvamos también su empleo. Una cuarta medida ha sido un impulso sin precedentes a las pequeñas y medianas empresas, porque son las que más empleo generan. Y para ello lanzamos varios programas. Uno de ellos ha sido el de crédito. A pesar de que esta crisis suspendió el crédito en la mayor parte del mundo, en México seguimos facilitándole el crédito a las pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. Y así, durante los últimos 12 meses, en México apoyamos a 100,000 micro, pequeñas y medianas empresas, en las cuales trabajan casi 1,5 millones de personas en el país. Es algo nunca antes otorgado para las pymes en México. O bien apoyamos sectores que perdieron ventas, como el sector de electrodomésticos, a través del programa de sustitución, mediante el cual apoyamos a la gente para cambiar su refrigerador o aire acondicionado viejo por uno nuevo, dándole un apoyo económico, y ya desde marzo a la fecha hemos permitido que 100,000 familias renueven sus equipos de refrigeradores o de aire acondicionado. Y con ello apoyamos también a los trabajadores de esas industrias. El gobierno federal no ha dejado de apoyar la vivienda. En estos 3 años se ha apoyado a 3 millones de familias para que puedan tener casa. Los apoyamos con créditos o los apoyamos con subsidios, un anticipo para familias que ganan hasta 4 salarios mínimos a fin de que puedan adquirir su vivienda. Y para apoyar a las familias, el gobierno federal tomó también varias medidas. Vale la pena destacar que congelamos el precio de las gasolinas y rebajamos en 10% el precio del gas que consumen en sus casas durante los momentos más graves de esta crisis económica internacional.
Estos son algunos de los ejemplos de las acciones que realizamos a lo largo y a lo ancho del país para que México logre enfrentar y finalmente superar la crisis económica internacional. Sé que son tiempos difíciles, pero les aseguro que saldremos adelante, que ya hay datos incipientes, insuficientes todavía, pero muy alentadores, de que viene la recuperación económica. Será lenta, pero será positiva para México. Mientras tanto, el gobierno federal ha hecho y seguirá haciendo todo lo que esté en nuestras manos a fin de que se tomen las medidas necesarias para apoyar la economía familiar y el empleo de los mexicanos. Y puedes estar seguro de que una vez superada la crisis, tendremos una economía más fuerte y más dinámica. Una economía que atraiga inversión y genere los empleos que tú y tu familia tanto necesitan. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal.